edición de la diplomatura en literatura infantil y juvenil, y un saludo especial a todos los participantes del interior del país, que ya se aproximan a 40 de distintas provincias. Lo que para mí es una gran satisfacción, hacer una especie de puente cultural entre ustedes y las escritoras o interesadas en la literatura infantil y juvenil del interior. Bueno, en esta clase voy a abordar una aproximación a un libro que tuve la oportunidad de presentar hace más o menos una década en el Salón Freres de la Feria del Libro. Se llama El regreso del joven príncipe, de Alejandro Guillermo Roemers. Tuve la fortuna de que me aceptara un apéndice para ese libro, que fue publicado en la edición, esta que ustedes ven, figura mi apéndice, que es un estudio crítico a la obra del escritor. Como yo venía del campo de la docencia, nadie me conocía, porque todos ustedes saben que la docencia es un lugar de absoluta humildad, donde no se conoce a nadie, ni lo que uno hace, aunque tenga experiencias pedagógicas interesantes, pero no tienen la relevancia que puede tener otro tipo de actividades. Esa fue la oportunidad para mí, para hacerme conocer como ensayista crítica. Y para mí fue una gran satisfacción y una experiencia realmente muy interesante. Y hace poco estuve en París, porque el autor me invitó para la presentación de la edición francesa de este mismo libro. Allí fuimos recibidos por el embajador argentino en Francia, y esta presentación se hizo en el Palais de Lumière, y con una tirada de 70.000 ejemplares de Random House Mondadori. Bueno, tuve también oportunidad de conversar con el agente literario, oficio que no existe en Argentina, porque acá los escritores estamos bastante desprotegidos, porque una vez que editamos los libros no tenemos la posibilidad de que nos difundan o que nos inviten a la radio o a la televisión para hablar de nuestros propios libros. Recién ahora están produciéndose algunos programas radiales o televisivos, pero siempre hay intereses económicos o intereses de las editoriales, y eso dificulta el conocimiento de los escritores. Y además, en las universidades generalmente se estudia a los escritores que ya han adquirido un gran prestigio, que son famosos, y los nuevos son muy poco conocidos, o conocidos únicamente en los grupos que frecuentamos, que la SADE es un espacio de promoción de escritores, porque tiene numerosos grupos en los que se reúnen, comentan sus libros, dan a conocer sus producciones, y eso es un motivo muy interesante también para los escritores, y es una labor bastante fructífera de la SADE. Bueno, por fortuna fui la organizadora de esta diplomatura, como también otra diplomatura que va a dar fin este año a fines de noviembre, una diplomatura en teoría y producción literaria. Y esta diplomatura comienza recién, así que estamos con estas dos diplomaturas. Por suerte se anotaron muchos alumnos del interior, y es para nosotros un motivo de una gran satisfacción recibir sus libros, sus inquietudes, sus producciones. Y bueno, ahora vamos a dar entonces lugar a la presentación de este libro. El regreso del joven príncipe es un libro que está estructurado sobre la idea del periplo iniciático, o sea, está estructurado en base al viaje del héroe. Como ustedes saben, el viaje del héroe aparece en los cuentos maravillosos. En un momento dado de las vidas humanas, todos nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra vida, porque estamos en disconformidad con lo que hemos hecho hasta el momento,
o porque queremos abrir nuevos horizontes y tenemos otras expectativas de realizaciones. Ya Dante, el gran poeta italiano, decía que en la mitad de la vida uno se cuestiona sobre el sentido de su vida. Y ese sentido de la vida implica que nosotros tenemos que conseguir algo, ya sea porque lo hemos perdido o algo porque necesitamos alcanzarlo y tenerlo para hacerlo nuestro. Ese viaje iniciático tiene dos maneras de ser realizado. Uno, a través de la realidad en el mundo fenoménico, y otro puede ser un viaje interior en la conciencia de cada uno para poder encontrar el yo interior que tiene cada persona. Una especie de ipseidad, encontrarse a uno mismo y estar conforme con lo que uno es. Y si uno no está conforme, se empieza a preocupar por poder completar esas aspiraciones que tiene. Ustedes se preguntarán, y quiero que reflexionen, ¿por qué están aquí? En todos ustedes veo una expectativa, una esperanza de hacer algo nuevo, algo diferente, o poder completar algo que ustedes han querido hacer a lo largo de su vida. Bueno, eso significa iniciar un viaje que es siempre de carácter iniciático, porque al final del viaje vamos a resultar fortalecidos y vamos a resultar mucho más felices de lo que empezamos. Y ese viaje nos permite acceder a otros niveles de conciencia, no solamente de tipo racional, sino niveles de conciencia de carácter intuitivo, emocional, sensorial, espiritual en suma. En el regreso del joven príncipe hay un estudio introductorio hecho por el mismo autor, una especie de glosa de por qué hizo el libro, y él cuenta, y también lo dijo en la embajada argentina en París, que él cuando era niño había leído El Principito de Saint-Exupéry y le había impresionado muchísimo ese libro. Realmente los que lo han leído habrán sentido una emoción especial al leerlo. Pero El Principito termina de una manera muy triste, porque el Principito está descorazonado, desilusionado de lo que pasa en el mundo. Ustedes recuerdan que es una época de posguerra, hay miseria, hay hambre, hay violencia, hay falta de trabajo, comienza la era de la máquina, las personas se van cambiando la sensibilidad por otro tipo de actividad o de actitud frente al mundo y a la vida. Y él había quedado muy triste, Roemers, el escritor, porque el Principito, desilusionado del mundo, regresa a su asteroide y se propuso hacer la continuación de este Principito. Y es eso lo que él hace a través de este libro, del regreso. Comienza el libro cuando el protagonista, que es un hombre joven, que va por las desoladas tierras de la Patagonia, y a la vera de un camino solitario en la zona de la Patagonia encuentra a un joven, adolescente, vestido de una manera singular, con una capa azul, forrada de color púrpura, botas negras, una bufanda color trigo, tal como aparecía el Principito de Saint-Exupéry. Y como lo ve desvalido, con hambre, con cansancio, lo sube al auto y lo ubica en el asiento del acompañante. El libro parece sumamente sencillo y no dice nada profundo, pero sin embargo fíjense lo que significa colocarse en el asiento del acompañante. Los buenos escritores, cuando ponen un detalle en sus obras, ese detalle tiene que tener significado. Ya Chekhov decía que si en algún momento un escritor describe una carabina puesta en una pared, en algún momento esa carabina debe disparar. Bueno, con esto, ¿qué relación tiene con lo que les acabo de decir? Que poner al muchacho en el asiento del acompañante significa que va a haber entre ellos una relación muy intensa, de camaradería, de amistad. No sé si ustedes recuerdan un romance viejo
del conde Arnaldos. En este romance, el conde Arnaldos va navegando y ve que las aves del cielo se posan en la embarcación y que los peces vuelan por el aire, y entonces y se escucha una canción muy extraña. Entonces una persona que está ahí le dice al conde Arnaldos: por favor, dime cuál es el motivo de este misterio y qué dice la canción. Y la respuesta es: yo no digo mi canción, sino a quién conmigo va. Es decir, las personas que son compañeras nuestras, que nos acompañan en nuestros proyectos, tienen una significación muy, muy especial y complementan los sueños que podemos tener, ¿verdad? Otro motivo muy interesante de este libro es que el viaje se realiza en 3 días. El autor no se había dado cuenta que ese número tiene un simbolismo iniciático. Todos los que somos católicos sabemos lo que significa el 3 para nuestra religión, ¿no? Las 3 personas de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, en casi todas las religiones el 3 tiene un significado muy especial. En realidad todos los números, porque si ustedes estudian algo de numerología, y en la Cábala también aparece que los números tienen un significado especial. Bueno, hay escritores que ponen cualquier número y sin darse cuenta, o lo hacen de manera intencionada. En el caso de Ruemes, cuando yo destaqué en mi ensayo que el viaje duraba 3 días y que por lo tanto ese viaje tendría un valor iniciático, me dijo: no me había dado cuenta, porque a veces uno lo hace de manera inconsciente, ¿no? Y bueno, luego de que empieza una conversación entre el hombre joven y el príncipe. Y lo primero que le dice el príncipe, el joven quiere saber cuál es el motivo por el que estuvo ahí en la mitad, en medio del campo, en medio de esa ruta, y trata de saber qué problema tiene. Y el joven príncipe no sabe lo que significa un problema. Y ahí empieza la explicación del problema. Porque es muy difícil decir qué es un problema, o qué es una puerta, o qué significa un llanto, qué significa una angustia. Definir es muy difícil, uno puede escribir, pero es difícil la definición. Y como este libro está pensado para gente joven, porque es un libro que podríamos decir de iniciación y de formación de valores, entonces está pensado para gente muy joven. Cuando yo fui regente en la escuela normal, lo di en 7º grado con las maestras de 7º grado, y los chicos entendieron perfectamente porque las explicaciones se dan de una manera analógica, es decir, por medio de imágenes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa tener un problema? Y el joven le dice: bueno, el problema es que es algo así como una puerta que obstruye un camino. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber si el problema es nuestro o lo creó alguien de nuestro entorno. Porque muchas veces los problemas son creados por quienes nos rodean, incluso familiares o amigos próximos, o los maridos crean los problemas. Entonces, hay que saber si el problema es propio o si el problema es creado por otra persona. Y luego hay que tratar de vencer esa dificultad, buscar la llave que abra la puerta. Y bueno, no siempre las llaves abren todas las cerraduras, entonces hay que encontrar la llave adecuada, es decir, que el problema tiene que ser afrontado de una manera adecuada. Y por otra parte, hay que tener paciencia, porque no todos los problemas se resuelven a capricho de un momento a otro o por obra y gracia de la casualidad, sino que implican un esfuerzo de parte nuestra. Además, los problemas sirven para el crecimiento personal. Ahora, ¿qué puede ocurrir frente a un problema? Que nosotros nos quedamos indiferentes al problema y llega un momento en que estamos tapados y no podemos seguir nuestra trayectoria, es decir, esa puerta nos obstruye toda posibilidad de seguir recorriendo nuestra propia vida. Y también
puede ocurrir que el problema sea tan grande que nos destruya, que termine destruyéndonos. Y bueno, y hay otra analogía que presenta el problema o el ser humano como una especie de río fluyente, que cuando encuentra piedras, el río no puede fluir de manera rápida y sencilla y cambia de la ruta o cambia las posibilidades que tiene o no encuentra su verdadero cauce. Bueno, este es un ejemplo de las analogías que tienen mucho que ver con las analogías que presenta la poesía, porque cuando uno escribe poemas, no escribe de manera descriptiva ni de manera narrativa, sino mediante imágenes o metáforas, ¿verdad? Y otro tema interesante que plantea es que todo esto se da con una estructura de diálogo, de tal manera que esa actitud de diálogo no es un invento, sino que ya viene de los diálogos platónicos. Por ejemplo, Platón se junta con sus discípulos y hay un diálogo que se llama el banquete y otro que se llama el Fedro. Son diálogos en los que se tratan de cuestionar uno de los problemas más importantes de la filosofía. ¿Cuáles son los problemas más importantes de la filosofía? El amor y la muerte. Por supuesto, fuera del ente, del ser, de la nada, todos esos, pero problemas existenciales, el problema del amor y el problema de la muerte. Es decir, el cuestionamiento es qué pasa, qué es el amor y qué pasa con la muerte. ¿Es el fin de la vida? ¿Es la continuación de otra etapa? ¿Es la trascendencia hacia otra vía? Bueno, esos son los grandes cuestionamientos que se hacen los filósofos. Y en el caso del amor, en el diálogo de Platón, Sócrates, que es el que inicia toda esta forma de pensamiento, dice, bueno, todo lo que ustedes dijeron del amor no es aceptado, porque lo único que yo les puedo decir del amor es que yo conocí a Diotima, que era su mujer, es decir, el amor como una realidad tangible, vivida y sobre la que no se puede reflexionar. Bueno, ¿qué relación tiene esto con el joven príncipe? Fíjense ustedes las relaciones que hemos ido viendo, ¿no? La estructura que tiene por medio de preguntas y respuestas, que es una estructura dialogal, y por otra parte, sobre la base de esa estructura tenemos el periplo iniciático o el camino del héroe. En ese camino del héroe siempre encontramos auxiliares mágicos. Ustedes en los cuentos de hadas han visto que aparece alguien maravilloso que ayuda, o un objeto mágico como las botas de las 7 leguas del gato con botas, o puede aparecer algún objeto mágico que ayuda a las personas, pero también aparecen los elementos negativos, las brujas, los ogros, todos los personajes maléficos. Es decir, esos personajes que aparecen en los cuentos de hadas también aparecen en nuestra vida propia. Es decir, en todo lo que hacemos siempre hay auxiliares mágicos que nos ayudan, o también hay ogros y brujas y gente que trata de obstruir los propios sueños. Yo tengo mi auxiliar mágico, por ejemplo, que es Ernesto Fernández Núñez, que está aquí presente. Es un auxiliar mágico porque él hizo posible la realización de las diplomaturas. Con eso les digo que en la vida real se dan estas cuestiones que aparecen en los cuentos de hadas, pero que se dan en la realidad. Entonces nosotros frecuentemente estamos rodeados de objetos mágicos o de personajes que nos van a ayudar a cumplir nuestro objetivo en la vida, o nos van a ayudar a superarnos, nos van a ayudar a crecer, y también encontramos los personajes negativos que van a tratar de truncar nuestros deseos o truncar nuestras propias aspiraciones. Y uno de los consejos que da el personaje al joven príncipe es que uno debe amar sus propios sueños como uno debe amarse a sí mismo. Porque si uno no ama sus propios sueños, no puede alcanzarlos, no puede hacerlos realidad. Que uno de los motivos para
amar los propios sueños es estar seguro de que es un sueño propio y que uno lo quiere cumplir. Por eso todo les digo a los de la diplomatura, a los que los he tenido ya más tiempo y me han seguido más porque en la otra diplomatura doy casi todas las clases, les dije, si ustedes quieren ser grandes escritores, lo van a lograr, porque hay que querer ser un gran escritor. Porque uno puede escribir para los amigos, como decía un amigo chileno que es muy conocido acá también, Manuel Jofré, decía, hay escritores que escriben para los amigos, pero otros escritores lo hacen para la trascendencia, es decir, para seguir viviendo después de su muerte a través de esos libros. Como por ejemplo cuando leemos una página de Rubén Darío, o de Amado Nervo, o de Marichal, o de cualquiera de los escritores que ustedes quieren, en fin, sienten que esa persona está viva, ¿verdad? Entonces ese es el fin último del escritor. De los escritores, obviamente, que no hacen libros como artificios textuales, sino libros que tienen un mensaje y que tienen un sentido final. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se me ocurrió a mí hacer un ensayo sobre este libro? Que no solamente se publicó acá en el apéndice, sino que también se publicó en esta revista, en este libro, que se llama Alejandro Guillermo Roemers, un poeta para el siglo XXI. Y no solamente publicó ese ensayo mío, sino otro que escribí sobre su obra teatral, que es Franciscus, sobre la vida de Francisco de Asís, que me gustó también porque tiene valores parecidos a lo que plantea en este libro. En esta edición no aparece mi apéndice porque un compromiso del autor con la editorial era tratar de achicarlo. Inclusive hay un resumen que a mí me pareció ya demasiado excesivo, podría decir, en algunas partes. Se le quitó aspectos poéticos que estaban muy bien planteados en este otro libro, como después se los voy a señalar, se los voy a marcar. Además, el Principito de Roemers, el joven príncipe de Roemers, no se va desilusionado de su entorno, como el Principito de Saint-Exupéry. Ya dijimos que el Principito de Saint-Exupéry se va a sus asteroides, regresa, porque se siente desilusionado de la situación, la guerra mundial, el hambre, la miseria, el comienzo del maquinismo y todos los problemas sociales, laborales y la falta el cambio de sensibilidad de la gente que venía de otra actitud humana frente al mundo. Bueno, desilusionado vuelve a su asteroide. En cambio, el príncipe de Alejandro Guillermo Roemers viene para quedarse, viene para luchar para que la gente tenga un cambio de conciencia, tenga un cambio de actitud frente a la vida. ¿Y cuáles son los valores que preconiza? Bueno, el amor, la solidaridad, la justicia, la libertad. En realidad todos los valores que ustedes conocen aparecen ahí. Ahora, el Principito de Saint-Exupéry, ahora que la veo a Graciela Lisiardi, también quiero decirles que en este libro hay un ensayo de Graciela Lisiardi, porque ella tomó un tema relacionado con la resiliencia, ¿verdad? Entonces, ese tema relacionado con la resiliencia fue también aceptado y fue incluido en este libro. Bueno, pasamos no quiero perderme con el argumento para que no se dispersen ustedes también. El Principito que se va al asteroide está incluso desilusionado de su amigo el aviador, porque el aviador le había dicho que le iba a regalar un cordero y que iba a estar dentro de una caja. Además también estaba desilusionado porque él tenía una flor a la que había cuidado muchísimo y la flor después no le corresponde, se empieza a poner triste y bueno, es como si se desvaneciera ese interés de la flor por el Principito. Y también hay una hierba que trata de manipularlo
y porque la hierba, él la quiere cortar, pero la hierba le dice que no, que también ella quiere ser su esclava, su esclavo, y que esa actitud de esclavitud es como las personas que a uno lo tratan de manipular para decir hace esto, hace aquello, hace lo demás allá, y tratan siempre de imponer sus caprichos o sus ideas, y a uno no lo dejan ser uno mismo. Bueno, entonces todos esos detalles que aparecen en el Principito de Saint-Exupéry, Roemer los hace revivir en su libro, pero con otro sentido, ¿no? Ustedes van a ver lo que significa la flor. Hay una actitud hacia la mujer, que, como por ejemplo que la mujer tiene una actitud de vanidad. Las mujeres son hermosas, dice ahí, lo reconoce, son como las flores. Y cuando uno elige una flor, hace única a una mujer, obviamente. Los hombres siempre se enamoran de uno, no se enamoran de varias simultáneamente, a no ser que, bueno, que no estén muy centrados, ¿no? No sea que hay un psicólogo, así que algo nos puede decir. Conteste ahí la colega. Ah, también es psicólogo, sí. Sí. Bueno, ¿y qué le dice? Que si uno fracasa en un amor no se debe obsesionar, no se debe empecinar en algo, porque uno tiene que dar apertura a otras posibilidades. Eso es el consejo que da. Y además tampoco aceptar a las personas tal como son, si tienen algún defecto que a uno no le guste, sino tratar de que esa persona crezca. Ese es el amor altruista, cuando uno hace crecer a las personas que aman. Y si uno las acepta tales cuales son, con todos sus defectos, no hace nada por esa persona. Entonces está muy interesante el tema del amor. Así también como está muy interesante el tema de la muerte. Habla de la muerte, que solamente las personas que aman de verdad, dice, son estrellas. Y su luz nos sigue acompañando mientras tengamos vida. Esa es la idea de la muerte. Inclusive él tiene la experiencia de la muerte de un hermano que murió en una competencia de aladeltismo. Entonces, pensando en ese hermano, hace esa imagen de la muerte como trascendencia para todos los que seguimos vivos, ¿no? Y esta idea de la muerte como trascendencia aparece en muchos cuentos maravillosos también. Y también en los cuentos contemporáneos, por ejemplo, del Rey León, no sé si ustedes vieron esa película infantil, sí. Que aparece la imagen del Rey León reflejado en una laguna, y el leoncito se acerca y entonces le dicen que esa es la imagen del padre y que él tiene que asumir su ser y el recuerdo de su padre. Bueno, y después otro tema que a mí me ha llamado la atención es que el Principito, el joven príncipe, no quiere ser una persona seria, es decir, no quiere llegar a un estado de adultez, porque el hecho de llegar a la adultez significa que uno pierde la inocencia, pierde la espontaneidad, se vuelve más utilitarista, más egoísta, y además piensa más en el tener que en el ser. Porque dice, los adultos generalmente están pensando en comprarse una cosa, después que la tienen se compran otra, después que tienen, y no se conforman con tener una casa, sino que quieren varias casas, o quieren varios autos, o varias cosas, algunos más que otros, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se plantea ahí? Que es preferible mantener el recuerdo de una infancia feliz, que es más espontánea, más natural, más ingenua, y que la adultez siempre está pendiente de un orden que posibilite, por ejemplo, la riqueza, el egoísmo, la falta de generosidad y todos esos defectos que hacen que la humanidad sea peor de lo que podría ser si no fuéramos de ese modo, ¿no? Entonces, también dice que esas personas viven como fantasmas. La idea de ser fantasma, como vaciado de sentido, vaciado de contenido, está muy presente en el libro. Bueno, también hay otro apéndice que aparece en el libro, es el de Esther Izaguirre, que es una poeta
muy reconocida, ya fallecida, pero que fue una poeta muy querida y muy reconocida aquí en la SABE. Y ella dice que este libro tiene una estructura de cuento, porque no podría decirse que es una novela porque tiene un solo tema, ¿no? Que es el tema del crecimiento espiritual de una persona. Por otra parte, dice que tiene poesía. Obviamente hay páginas poéticas que ustedes habrán visto y que vale la pena recalcarlas y que después las vamos a leer. Y por otro lado, diríamos que también puede ser leída como novela. Inclusive él sacó la faja de honor de la SABE en la categoría novela con este libro, porque también tiene una estructura demasiado amplia. Hay una intertextualización, que es lo que hacen las diplomaturas, ya saben lo que significa eso de intertextualización, cuando se toma un motivo de un libro y uno lo desarrolla de otra manera, como también les habló, ¿se acuerdan la chica Origi, la profesora Origi? Que María Elena Walsh tomaba algunos motivos de la literatura inglesa y los insertaba en un contexto histórico-social diferente. Bueno, eso es lo que hace también Ruemers, que intertextualiza el personaje, especialmente del Principito, pero lo ubica en otro contexto, ya en una situación pacífica. Ya no estamos en época de guerra, ya no están los problemas de posguerra, pero sí hay otro tipo de problemas, que es el vaciamiento cultural, el vaciamiento de los valores, la indiferencia de la gente, la anomia, en fin, otro tipo de problemas diferentes a los de posguerra. Es decir, hay otro sentido, y el sentido final es que no hay un repliegue hacia uno mismo y hacia su propio medio, como el Principito que se fue al asteroide, sino se queda para inducir un cambio de conciencia. Por otra parte, hay metaficción en este libro. ¿Qué significa metaficción? También lo vieron ustedes, ¿no? Que cuando el escritor da cuenta de su proceso de escritura en la obra. Este joven príncipe viene para buscarlo al aviador y para pedirle cuenta de todas las mentiras que le dijo. En cambio, es decir, ¿qué mentiras le dijo? Que le había regalado un cordero que estaba dentro de una caja, y eso fundamentalmente, y después la flor, que le dijo que la flor iba a estar siempre igual, y la flor se marchita, se muere, es decir, hay una idea de cambio de actitud de la mujer con respecto al cariño que le tenía, y aparecen como amigos. Y después la actitud de la hierba también, que es diferente, ¿no?, a la hierba del Principito. En el Principito de Saint-Exupéry la hierba está relacionada con el cuidado del planeta, con los aspectos ecológicos, y acá más con los aspectos humanos, que hay que cuidarse de la hierba, que viene a ser los elementos manipuladores, ¿no?, que nos hacen a veces cambiar el rumbo o que destruyen nuestros sueños, podríamos decir. ¿Y qué significa esta metaficción? Así como el Principito de Saint-Exupéry viene para buscar al aviador, para rendirle cuenta de lo que le dijo, porque está muy enojado con el aviador, el joven príncipe parece que lo buscara al autor del libro. Es decir, que está un proceso de metaficción ahí. Y que él se da cuenta que él es el aviador. Él es la persona que busca el joven príncipe. ¿Por qué? Porque él, a medida que conversa con el joven príncipe, se va dando cuenta que él es el joven príncipe. Es decir, que en esos diálogos que tiene con el joven príncipe, las preguntas que le hacía el joven eran las preguntas que él ya se las había formulado. Y lo que hacía era elaborar racionalmente las respuestas. No sé si me entienden. Bueno, y entonces en la conclusión es que el joven príncipe se va. Después de su última aventura, el joven príncipe se va de su ambiente
se va a otro lado y el hombre joven, o sea, el personaje que aparece ahí, que viene a ser la proyección del autor, se da cuenta que el joven príncipe somos todos nosotros. ¿Por qué somos todos nosotros? Esa es la clave del libro, que todos nosotros somos príncipes o princesas. ¿Qué significa ser príncipe o princesa? Ser lo principal, porque cada persona, como proyecto de Dios, como proyecto divino, es única e irrepetible. Es decir, no va a haber otras personas igual que nosotros. Entonces, esa es la idea fundamental del libro, que somos únicos e irrepetibles. Y que cada persona tiene que cumplir su proyecto de vida para ser feliz. Es otro de los temas clave que hay en el libro. Por supuesto, despojado de todo tipo de obsesión, porque hay una idea heraclitiana también en el libro. Heráclito decía que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, ¿recuerdan? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Nunca podemos volver a vivir lo ya vivido. Es decir, que aferrarnos a los recuerdos es inútil, porque nunca vamos a poder vivir lo mismo tal como en nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque las cosas fluyen. Nunca podemos recuperar lo que se ha perdido. Tenemos que buscar otras cosas y no pensar que vamos a buscar una cosa igual, porque iguales no hay. Es decir, buscamos algo que esté, que sea distinto, pero tenemos que, al ver al otro con toda su valoración, como príncipe también, como proyecto divino, tenemos que respetarlo como tal. En el fondo hay un mensaje evangélico que está en el fondo de los evangelios, de la Biblia, por eso que este Papa lo quiere mucho a Reimers, y siempre lo recibe como un hijo, realmente lo recibe muy bien. ¿Por qué? Porque este libro tiene mucho de mensaje evangélico, mucho de los mensajes que se dan a través de la Biblia, ¿no? Especialmente en lo que concierne a la hominización del hombre, el hombre como ser humano, con toda su potencialidad de humanidad, el aspecto espiritual, porque fíjense ustedes que el joven príncipe viene de un asteroide, que se diría que viene de algo superior, de algo que significa la trascendencia de lo azul, ¿no? Viene de ahí y se vuelve a lo azul, en el Principito de Saint-Exupéry. Y en el Príncipe de Reimers, ¿a dónde se va este príncipe? Se va a consolar a un borracho que estaba desahuciado y que se emborrachó porque se escapó de su casa, porque no quería afligir a la familia. Al saber que había sido desahuciado, no quería afligir a la familia, entonces se va de la casa con el propósito de suicidarse. Y entonces el joven príncipe le dice que todas las personas en los momentos de aflicción debemos compartir la aflicción, porque los que nos quieren deben hacerse cargo también de nuestra situación. Y si estamos enfermos es preferible dar a las personas que nos quieren la oportunidad de acompañarnos. Fíjense si no es evangélico el mensaje, ¿no? Es decir, la ayuda a los enfermos, el cuidado a los enfermos, todo eso. Bueno, ¿quiénes han leído ya han leído El regreso del joven príncipe? Me gustaría que digan algo. A ver, María, sí. No, puedes hablar. He leído rápidamente, pero lo comentaba hoy al inicio, que la sensación que tuve fue una sensación de paz, de tranquilidad. Es como que todos estos consejos me brindaron como un efecto sanador, porque todos tenemos angustias, por H, por F, en todos momentos. El libro llega al alma del lector, al menos hablo humildemente en mi opinión, provocando esta sensación de reflexión, de introspección,
e insisto, un efecto sanador a todas las vicisitudes, ante todas las vicisitudes que uno cotidianamente tiene que vivir. Me pareció un mensaje que llena el corazón, llena el alma. Lo puedo resumir sencillamente en esa frase, haciendo una visión, no hice una lectura profunda, analítica, pero queda el alma llena, después de todos los buenos mensajes de este príncipe de regreso. Muy bien, gracias. María de la Paz, ¿qué quieres decir? Bueno, a mí me gustó. Más fuerte, pues sí. Sí, bueno, me gustó mucho. Me quedé, bueno, comparto lo que decía ella, esa sensación. Le vi ingenuidad, en el buen sentido, ¿sí? Entonces, lo leí también como si fuera una lectora más joven y esto va a gustar, o sea, esto gusta a los adolescentes. Ese camino de introspección, de conocerse, es algo que es este camino del héroe, ¿no? Salir de un nivel de conciencia, de conocimiento y llegar a algo superior. Quizás el protagonista, que es el conductor adulto, aunque sea joven, puede parecer un poco jactancioso porque contesta todo. Pero tiene mucho sentido del humor, o sea, no chistoso, pero no es un libro gracioso, pero no tiene la seriedad de la que se quejaba el joven príncipe que no quiere alcanzar. Entonces, los diálogos y la relación que se da entre ellos es muy simpática, porque el grande cree que se la sabe toda y termina descubriendo que no supo nada, y que lo sabe solamente porque el otro le está haciendo preguntas. No había entendido esto que estás diciendo, o sea, que lo pienso ahora y que termina, a ver, parte de la conclusión del libro es que todos somos el joven príncipe o la joven princesa. Pero sí, ahora que me lo decís, lo entiendo, porque él fue contestando como si fuera el Principito. El Principito de Saint-Exupéry dice que tiene todas las respuestas, y es el aviador el que hace preguntas, o trata de contestar y el otro le retruca y le dice, no, pero ¿cómo esto es así o así? Y le cuenta sus historias de los otros asteroides o con el zorro. Acá es el adulto que anda contestando, pero lo contesta con tanta, esta ingenuidad que yo decía antes, como si creyéndose que se la sabe y al final descubriendo que no, que tiene eso, o sea, tiene eso de haberse transformado de alguna manera en un joven. Claro, al final te vas a dar cuenta que las preguntas en realidad las hizo él mismo, porque él y las respuestas las tenía él en su interior. Y él las tenía en su interior. Nada más que las verbaliza, ¿no? Las verbaliza, y llega un momento en que él no hace un comentario, solamente lo piensa diciendo ¿quién enseñó a quién? Y el joven príncipe a su lado sonríe. Y esa escena me impactó, o sea, me encantó, porque él está pensando, pero al final ¿quién enseñó a quién? Y el joven príncipe está medio dormido, hace una sonrisa. Entonces ahí, bueno, esa escena ya muestra que se dio cuenta. El significado es que uno mismo encuentra las respuestas a los problemas que se plantean y a las preguntas que se formulan, ¿no? Sí. Y después también hay una justificación a la mentira, porque ¿cómo justifica que el aviador le engañó con el tema del cordero? Bueno, eso es lindo, pues eso es duro también. Pues rompió la ilusión del Principito. Estamos hablando del Principito de Saint-Exupéry, que se descubre que en la caja no puede entrar un cordero. A mí me parece la parte más interesante de esto, sí, porque es como, a diferencia del Principito del B12, digamos, este Principito se encuentra en un planeta donde lo humaniza, o sea, llega a un lugar humanizante. Entonces este tema de humanizarlo lo pone en una situación de equidad con respecto al ser que lo aloja en su auto. Y entonces se plantean cuestiones desde la frustración que generan todos los vínculos humanos y la desilusión, porque o sea, todos sabemos que no hay peor cosa de la desilusión, porque no se vuelve, o sea, uno puede tratar de armarlo de vuelta, pero hay algo roto. Y lo que le dice el acompañante, en este caso el conductor, es que independientemente de la desilusión, cada uno tu amigo habrá tenido sus razones para hacerte lo que te dijo, y que la mentira le saca la connotación tan negativa de la mentira, ¿no? Que en definitiva
lo que yo interpreto del libro, o sea, que como todo arte cada quien tiene su interpretación, esta cosa de que el amor es mucho más profundo que las trivialidades de una mentira o de cuestiones que pueden ser en la vida cotidiana. Y si esa mentira fue para salvarte, para aliviarte un dolor o una compañía, bienvenido sea. Entonces, y también me parece interesante en un momento cuando se hace la pregunta como diciendo, me está pasando lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es, me mintió mi amigo, como diciendo, a partir de ahí no puedo confiar en nadie, ya no puedo más nada. Y sin embargo alguien que lo sufrió permanentemente, porque el conductor es humano, le dice, no, mira, te va a pasar y la frustración es necesaria y tu amigo te ama igual independientemente de lo que pasó. Digamos, me parece una construcción humanizante que profundiza el amor y la frustración humana en las relaciones. Pero además, Muy bien. Sí, Bueno, ahora se me ocurrió también el tema del prejuicio cuando habla del perro, que él se lo regaló a los chicos en el restaurante y después encuentran al perro abandonado y dijeron qué familia tan desalmada que abandona a un animal, y no era cierto. Por eso, respecto del prejuicio que uno tiene respecto de los demás, que a veces tenemos una visión negativa y cuando uno se acerca al otro, la realidad es distinta, porque en definitiva no lo habían abandonado, el perro se había escapado. sí. ¿Vos querés decir algo? Bueno, yo lo leí hace bastante, no tengo muy presente todos los detalles, porque ahora lo voy a volver a leer, pero que más que menos es la opinión vertida por todos, en el sentido de que yo tomo en ese artículo la cosa de la resiliencia, que es la capacidad del individuo para reaccionar favorablemente frente a la adversidad. Y todo el tiempo, en esta cosa dialógica entre el conductor y el joven príncipe, se está dando eso de que hablan de todas las adversidades y todas las cuestiones humanas que pueden ocurrir a un individuo. Y desde ese punto de vista está abarcado en todo el libro todos los aspectos buenos y malos, como decía, la mentira. Bueno, ¿quién no ha mentido a veces, que se le llama mentira piadosa, para no causarle un dolor al otro? El prejuicio, las malas acciones, el maltrato, ya sea social o en la niñez o en el adulto. Y yo, en vez de la palabra inocente o inocencia, usaría la palabra afable, que el libro es afable, porque todo, para mí, porque me parece como que estamos frente a una persona que no tiene una maldad construida a fuerza de los problemas que pudo haber tenido, sino que está más allá de eso. Creo que, por último, no se va a un asteroide, sigue en la Tierra para seguir predicando eso que siente, ¿no? Y creo que todo buen cristiano lo tendríamos que hacer. Nada más. Bueno, estamos ya sobre la hora, así que les agradezco la participación, que ha sido muy interesante. Muchas gracias.